Bueno, buenas tardes. Hola a todas y a todos. La verdad que es un gusto de volver a encontrarnos nuevamente y en este caso de manera virtual por acá. Espero que estén bien. Eh, la verdad que vivimos tiempos difíciles, momentos complejos en la vida de cada uno de los ciudadanos de este país y habitantes de este mundo, con una pandemia que se está haciendo muy extensa, muy larga y que en algunos países golpeó y golpea más fuerte, y otros que están en una situación mejor o que han tenido de alguna manera una administración o políticas más acertadas. Nosotros creemos que sin duda la pandemia vino a mostrarnos cómo está cada uno a nivel colectivo y también diría a nivel individual. Anoche conocíamos las restricciones por parte del presidente que hay que respetar en la Argentina. Ojalá el gobierno tome las mejores decisiones para ir saliendo de esta situación. Obviamente, desde la ciudadanía tenemos una enorme responsabilidad en el marco de respetar las restricciones y sin duda que el mayor peso lo tienen los gobiernos, pero también, vuelvo a insistir, hay que reconocer que la ciudadanía cumple un rol fundamental. Es difícil abordar cualquier problemática, temática, sin tener en cuenta la pandemia, que pasó a ser de alguna forma parte de nuestra realidad. Hablamos de diferentes realidades porque a cada uno el COVID lo atravesó de distintas formas y esto lo digo a nivel macro, teniendo en cuenta los países, las regiones, y en un nivel más micro, hablando o expresando en términos de las personas, miembros de una comunidad. Lo mismo pasó con el tema que hoy vamos a tratar, que tiene que ver con el género, con la cuestión de género. La verdad que estoy muy, pero muy contento y agradecido, no solamente de la participación de todos los que se van sumando, que se van incorporando, y justamente haciendo foco en la transversalidad que tiene el tema, porque es un tema sinceramente muy transversal, ya que se asocia con aspectos del empleo, la universidad, la familia, las organizaciones, las empresas, el Estado y evidentemente cada una de las personas. Para esto hemos invitado, hemos realizado una actividad en conjunto desde la Fundación Ramón Bautista Mitri con el Centro de Estudios de Planificación Estratégica de Córdoba, que es un espacio de la organización del tercer sector que lo que busca básicamente es evaluar políticas, aprender, dar discusión, dar debate. Nosotros creemos que esta es una herramienta muy potente y por supuesto, les decía recién, lo hacemos en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Federación Universitaria de Córdoba, con el Colegio de Abogados de Córdoba y con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con la FACA. Estamos gratamente agradecidos de este acompañamiento y por supuesto aprovecho para saludar y agradecer especialmente a Miriam, a Silvia, a Carolina, a Rocío, y que son las expositoras, y también a Juan Manuel González, quien va a moderar este encuentro, buscando tener un equilibrio. Y también un gracias enorme al equipo de trabajo de la Comisión de Género por la organización de esta actividad, que nos parece muy importante, que va a tener su correlato también el viernes de la semana que viene. Quiero contarles brevemente, y ya con esto terminar esta introducción, que desde CEPEC
que, como le decía recién, es el Centro de Planificación Estratégica de Córdoba. Lo que nosotros estamos haciendo es una serie de actividades que tienen que ver con distintos propósitos. Básicamente, a pesar de la pandemia, hemos conseguido, porque es una cuestión esencial, y el Banco de Sangre, la Fundación del Banco de Sangre necesita sangre, más aún cuando están los hospitales prácticamente en colapso o al borde. Vamos a llevar adelante una donación voluntaria de sangre, en este caso para el día 27 de mayo, junto también a otras organizaciones, como recién mencionaba este conversatorio. Lo vamos a hacer con el Comité Italiano, con la organización Unión y Benevolencia y la Fundación Banco Central de Sangre, junto con el CEPEC. Así que también los invitamos para que ese 27, desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, aquellas personas que puedan se inscriben. Nosotros le vamos a dar, en realidad nosotros no, la Fundación del Banco de Sangre, al ser una institución que tiene la posibilidad de darles el permiso, los van a poner como esenciales para ese día, para aquellos que en el marco de generosidad, fraternidad, entender lo que estamos viviendo, puedan asistir a la calle Tucumán, a Unión y Benevolencia 426, a hacer ese día esa donación voluntaria de sangre. Ustedes saben que una vez que surgieron las nuevas restricciones, nos comunicamos con estas organizaciones y nos pidieron que sigamos adelante, como les contaba recién, no por un capricho, sino porque realmente es una campaña, yo insisto, muy, muy necesaria. Así que les pido que nos ayuden con la difusión. La sangre es un insumo elemental, esencial, que evidentemente da vida. Así que en estos tiempos es de vital trascendencia. Vamos a circular el flyer para que nos ayuden también a difundir y pedimos, insisto, con la colaboración con esta campaña solidaria que muchos habitantes de nuestra provincia, de Córdoba, ya lo han hecho en otras oportunidades y espero que en esta también nos acompañen. En la campaña de donación de sangre junto a este conversatorio están enmarcadas en distintas actividades, como por ejemplo la que llevamos adelante en Chácara de la Merced, donde estuvimos con vecinas, con mujeres básicamente, articulando distintos proyectos. Uno de ellos es una biblioteca y otras actividades para ayudar a mujeres que son sostenes de familia y que, bueno, sin dudas tenemos mucho para hacer como habitantes, como ciudadanos, como simples vecinos, aportando nuestro granito de arena en lugares que tienen muchas necesidades, y yo no dudo de que siempre hay gente que tiene voluntad para poder ayudar y para poder colaborar. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por delante. Desde CEPEC finalmente les cuento que trabajamos en 16 comisiones, obviamente de manera transversal. Los equipos de trabajo son muy amplios: seguridad y justicia, gestión de riesgos, comunicación estratégica, género, economía, área metropolitana, reforma del Estado, vivienda, deporte, salud, políticas sociales, cultura, políticas juveniles, desarrollo territorial. Me parece que a eso le tengo que agregar vivienda y ambiente, y seguramente que me queda alguna dando vueltas, pero bueno, básicamente son las distintas comisiones. Aprovecho para invitarlos a participar. Esperamos volver a la presencialidad, pero mientras tanto lo vamos a seguir haciendo desde este lugar. Muchas gracias por participar y vamos con la actividad del día. Sin más, Juan Manuel, muchísimas gracias. Es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, gracias Ramón. Cuando recibí la invitación me pregunté qué podría aportar yo en un panel de género con 4 mujeres exponiendo. ¿Qué puede decir un varón, sobre todo en el rol de moderación, que supone equilibrar las cargas para justamente tratar de que un debate no se vaya de las ramas? Y el tema que está planteado tiene un contexto que ha sido tan desigual a lo largo de la historia que es difícil tratar de moderar
un recorrido que ha sido tan injusto y tan cuesta arriba para las mujeres. Como todos, en mi caso, la individualidad y mis opiniones tienen que ver claramente con la experiencia personal. Así que va el cuento para decir que soy hijo de una militante radical, hay que decirlo, pese a que yo no comparto algunas de esas ideas, aunque sí muchos valores. Y a esta mujer radical, a esta militante radical que ha sido mi mamá, que fue la primera presidenta de su circuito y que también fue la primera concejal en su pueblo, la he visto muchas veces con todas las dificultades que tenía en su vida cotidiana, poner en un mismo día, en una misma agenda, las cuestiones de su profesión, las cuestiones de la crianza de sus hijos, que éramos 5, somos 5, y las cuestiones de su pasión política. Todo el sistema político conspira contra las mujeres, contra la actividad de las mujeres, contra la militancia de las mujeres, lo saben todas las mujeres que están aquí y que son militantes, desde el horario en que suelen ser las tertulias, hasta los lugares que se han tenido que hacer muchas veces a fuerza de codazos y leses. Así que este largo recorrido ha tomado un impulso realmente motivador en los últimos años, pero sin embargo hay que decir también que un poco el planteo de este conversatorio es cómo se han agravado las condiciones para las mujeres en el marco del confinamiento. Muchas mujeres, miles de mujeres, han estado obligadas a permanecer en hogares violentos o dependiendo económicamente de personas y de parejas violentas. Y pese al avance, pese a que las nuevas generaciones han asimilado naturalmente estos cambios, vemos que no solo las mujeres, también las personas trans, esto tiene que ver con el género seguro, pese a estos avances, decían, miles de mujeres y de personas trans están cada día más aisladas, más complicadas y realmente viviendo en un siglo distinto al que estamos viviendo una buena parte de la humanidad. En este marco vamos a tener a 4 disertantes en 3 espacios. Vamos a comenzar con Miriam Londero, que va a hablar sobre la ley Micaela, una ley que, como todos sabemos, surge de un drama, de una tragedia. Actualmente Miriam es la prosecretaria general del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba y es presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados. Está doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales con el tema del derecho de las familias del siglo XXI, que me parece un temón, y tiene diplomaturas en género y bioética y una diplomatura en género y violencia. Así que bueno, durante 20 minutos, y esperamos ser puntual con el tiempo, escucharemos a Miriam. Gracias, Miriam. Bueno, hola, ¿qué tal? Ahí por un mensaje de texto, el presidente Ignacio Lucas Segura me dice un saludo y un abrazo a Ramón, así que cumplo antes de seguir el abrazo y que está flaco, todo eso me dijo, y que vaya para adelante. Transmito textual, mensaje y paso WhatsApp después. Bueno, vamos a compartir pantalla para no perder tiempo. Creo que soy una genia, me parece que voy ahí, a ver, ay. Recién lo hice perfecto y ahora ¿por qué no puedo? ¿Ah? No sé por qué ahora no puedo. Pedro. Ahí está, no, ahí está. Ahí pude. Perfecto. Ahí está. Bueno. Perfecto. Bueno. La ley Micaela es la ley 27.499. Pero para hablar de Micaela vamos a hacer un poco de historia. Porque para llegar a Micaela, este país tenía muchas otras leyes. Muchas otras leyes. No hacía falta la sangre de Micaela para llegar a esta ley. Y lo digo así porque Micaela marcó un antes y un después en la vida de muchas mujeres y hombres de este país. Tuve la suerte en toda esta militancia de género que uno lleva, ¿no? Que comenzó de cuando era muy niña, de conocer a quien fuera la autora de la ley Micaela. Flor Alcerrac, que de la mano de Carmen Argibay marcaron un hito en la justicia, tratando de transformar esa oficina de género que daba capacitación
a todas las mujeres de la justicia y se extendía a todos los otros sectores sociales. Esa oficina en el 2005 fue desguazada, esa oficina fue desaparecida. Se ve que la democratización en la justicia molesta. Pero bueno, tengo el placer de conocer a Flora, trabajar con ella. Ella está trabajando en las técnicas actitudinales de género con un programa que es espectacular, que lo podemos hablar después. Pero digo un poco de historia porque nosotros tenemos nuestra Constitución Nacional. En 1994, de la mano del que era entonces su presidente Raúl Alfonsín, de una manera generosa, se llevó al rango más importante a aquellos derechos internacionales que estaban reconocidos. Desde el Pacto de San José de Costa Rica, los derechos humanos, se reconoció un montón de instrumentos protectorios de aquellos grupos desaventajados, como dice mi amigo Saba. Niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y pueblos originarios. Los compromisos internacionales como la CEDAW, que era la Carta de los Derechos Humanos, CEDAW porque está como lo indica su nombre en inglés, que eliminaba y nos pronunciaba la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer. Pero muchos años, a pesar de 1979, que fue la Convención Argentina, recién adhirió a su protocolo facultativo en el 2006. La Conferencia Mundial de Viena, que fue también un hito importante como instrumento internacional, donde todos los 149 países se proponían a trabajar y a velar por los derechos humanos de todos los países firmantes. Pero después vino, yo quiero marcar esto, porque la CEDAW, la Conferencia Mundial de Viena, eran herramientas no propiamente del Foro de Latinoamérica, y llegó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia y Erradicarla, que es la conocida como la Convención Belén do Pará, que hoy está en el Senado para tratarse con rango constitucional, porque por una cuestión de tiempo, esta convención fue en 1995 y el artículo 75, inciso 22, que incorpora toda esta normativa internacional dándole rango constitucional, no es que sean ni más ni menos, son instrumentos, elementos para que el derecho convencional tiña el derecho de los hombres y las mujeres. Yo siempre dije que este sistema patriarcal no tiene nada que ver solamente con las mujeres, hay víctimas, y la principal víctima fue el hombre, no se democratizaron las tareas, les hicieron creer que tenía que ser el proveedor por excelencia, bueno, y acá estamos, ¿no? En un punto de inflexión donde hay que cambiarlo. Bueno, les hablé de la CEDAW, pero quería hacer un poco de historia de la Convención de Belén do Pará, que toca un hito importante al derecho a las mujeres a vivir en la vida libre de violencia, y también una cosa muy importante que establece mecanismos de protección y defensa, que la CEDAW dice, eliminemos toda forma de discriminación, pero la Belén do Pará nos dice, chicos, chicas, estados, fíjense cómo trabajan esta temática de la violencia. Bueno, y todo este cuerpo protector internacional de derechos humanos, que acá se los nombro, del Pacto de San José de Costa Rica, todos estos estudios, las opiniones consultivas, todo esto estaba en el país, chicos y chicas, todo esto estaba, que a lo mejor no lo usábamos, que a lo mejor no lo conocíamos, que en las escuelas no los enseñábamos, que las mujeres no los sentábamos a discutir, que las entidades sociales no lo hacían, los partidos políticos no lo hacían, los órganos como los que nosotros representamos con Alejandra, que son los colegios de abogados, tampoco se sentaban a discutirlo. Y este corpus juris protectorio estaba. Y sin embargo, todos estos instrumentos internacionales, lo paso rápido, después se les voy a dejar el PowerPoint, porque son todas las normas que están incorporadas por el 75, inciso 22, por esa constitución del año 94, que fue una constitución que tiñó de derechos sociales de este país. No derogan ningún artículo, simplemente lo complementan, lo jerarquizan y ayudan a que todos los órganos sociales, los jueces, por ejemplo, se puedan aplicar este derecho convencional constitucional a partir de la reforma de nuestro Código Civil y Comercial. Lo paso rápido porque es una práctica, la transversalidad en la perspectiva de género, Ramón lo decía, es una práctica deseable para el avance hacia la igualdad,
y la aplicación del principio de igualdad, de trato, de no discriminación, de la igualdad de oportunidades entre las personas que conviven en una sociedad. Eso es hablar en perspectiva de género. Y así, el 1 de abril de 2017, Micaela fue desaparecida. Y acá vamos a hablar de una de las violencias de las que muchas veces no hablamos, no hacemos cargo, que es la violencia institucional. Un juez de ejecución penal dejó libre a esta persona, que se llama Sebastián Wagner, y asesinó a Micaela García. Siempre digo que tengo el honor de haber conocido y trabajado con Flora, porque 3 días antes de que encontraran el cuerpo de Micaela, el hermano de Yuyo González, el papá de Yuyo García, el papá de Micaela, le fue a pedir que le ayudara. Y ella dijo, ¿qué hago yo desde la oficina de la mujer? No tengo instrumentos, yo hago capacitaciones. A los 3 días, esta persona le llama y le dice, Flora, encontramos el cuerpo de Micaela. No dejo de emocionarme, no es siempre, porque siempre me acuerdo de sus palabras y me acuerdo de sus sentimientos, y ella en las redes sociales redactó la ley Micaela, que después fue presentada por 2 diputadas, una que es, creo, del Frente para la Victoria y otro del Movimiento Evita, y llegó a la legislatura la ley Micaela. Esta ley Micaela que obliga a los estados a capacitar, pero antes de que la ley fuera sancionada, les voy a contar que esta ley casi pierde estado parlamentario, porque nadie la trataba, porque los legisladores o legisladoras había otras cosas quizás que eran más importantes. ¿Y qué pasó? Apareció el famoso caso, no sé si recuerdan, de Telma Fardín. Y el caso mira cómo nos ponemos, aquel tema que comenzó con actrices argentinas, hizo que se reflotara la ley, y el 10 de enero de en diciembre de 2018, la ley fue sancionada y fue promulgada, el 10 de enero de 2019. Y a partir de esta ley, y llegamos hasta acá, ¿y qué tiene que ver esta ley Micaela, que en su artículo 1 nos dice que estamos todos los estados obligados a esta capacitación en perspectiva de género, que estamos obligados a trabajar en las no violencias? Debe ser que desde Micaela era una militante de un movimiento feminista de Ni Una Menos, y se ve que tiñó toda esta nueva ley de que había una forma de capacitarnos. Creo que Andrea, que se llama la mamá, y Yuyo, que son hoy los que manejan la Fundación Micaela, dijeron, vamos a sublimar este dolor y vamos a trabajar por lo que Micaela quería, que era trabajar en un mundo sin violencias, y fue muerta por un asesino que tendría que haber estado preso y no libre. Fue violada y estrangulada. Y llegamos hasta acá, digo, porque el 29 de noviembre de 2019, en esta gestión, en la cual compartimos con las chicas, con Silvia y Alejandra y otras tantas, adhirió, me acuerdo la fecha, porque no quiero ser sensiblera, pero también quiero entender que si la ley Micaela no atraviesa el alma, no tiene sentido. No tiene sentido, siempre lo digo. El 29 de noviembre cumplía año mi mamá. Y ese día egresaba mi hijo, y yo no podía estar en la firma. No podía estar en la firma. Estaban todas mis compañeras, todos los miembros del directorio. Era una fiesta que Yuyo y Andrea y sus compañeras estuviésemos adhiriendo como órgano social a esta ley. No tenemos obligación, porque esta ley solamente es obligatoria para los 3 poderes del Estado. Pero a mí me parece que no hay fundación, club de campo, de lo que sea, que no esté obligado a capacitarse en la ley Micaela. No hay organización social que no deba capacitarse en la ley Micaela. Esta es la única forma. Nos hemos cansado de decir, si no hay sensibilización, no pasa nada. Entonces nosotros dijimos que por resolución, este directorio estableció la obligatoriedad de que cuando te vas a matricular, no solamente te capacitaran en ética, sino también te capacitaran en perspectiva de género, en diversidad, y que los nuevos matriculados pudiesen conocer y empezar a trabajar, a ejercer la profesión en perspectiva de género. Y así comenzamos juntos este nuevo modo de caminar.
Y siempre digo esto porque esta ley tiene un artículo primero que nos dice que la obligatoriedad para la sensibilización, pero yo también he visto que mucha gente de los poderes del Estado prende su computadora, hace el examen, se va a la casa, por ahí se pasan los exámenes, las preguntas las contestan, quién era Micaela, por qué pasó, listo, qué es ser perspectiva de género, recitan un artículo. Y queridos amigos y amigas, esto así no sirve. Si la ley Micaela no atraviesa el corazón, si la ley Micaela no nos pone en una sincera discusión a dónde estamos, de lo que afecta la violencia, de lo que hace la violencia, porque después mis compañeras lo dirán, porque son las que están trabajando ahí con la otra temática de la sensibilización en perspectiva de género. Si no ponemos las barbas en remojo, esto no cambia, no va a cambiar, y vamos a seguir con un montón de feminicidios con crímenes de odio, porque el feminicidio, no deja de ser otra cosa que el crimen de odio. Por eso siempre le repito, si esta ley es un simple certificado o un mero curso, nada cambia, nada cambia. La muerte de Micaela, y ya vimos antes que había un montón de leyes internacionales a las cuales Argentina había adherido y teníamos la obligación de cumplirla, pero tuvo que venir esta niña, a abrirnos los ojos y decirnos, sentémonos a discutir, ¿qué nos pasa? Y en esta, ¿qué nos pasa? No es un problema de mujeres, no es un problema de mujeres. Vamos a hablar de perspectiva de género, de diversidad, de micromachismo, de machismo. Vamos a saber que somos tan víctimas de este sistema, las mujeres como los hombres. Les quería contar que esta ley, la autoridad certificante es el Ministerio de Géneros a nivel nacional, pero también todos los organismos que nos hemos adherido estamos capacitados para trabajar en esta temática cuando nos adherimos a esta ley y trabajamos también como autoridad certificante. Pero no es el problema de cuál es la autoridad certificante, el tema es que las discusiones sean a corazón abierto, si no, seguimos con la violencia, seguimos con el maltrato, estigmatizando y naturalizando lo que no debemos naturalizar, el insulto, el chiste fácil, el piropo grosero, y también por parte de las mujeres. Las mujeres también tenemos que desconstruirnos. En el cielo hay millones de estrellas, millones, así que hay lugar para todos y todas. Y acá esto me siento orgullosa de decir que van más de 1000 abogados capacitados en perspectiva de género. Para nosotros es un orgullo, ahí está todo un equipete que comparte la dirección conmigo. Hemos también ido a los clubes. Esta foto es de un día que fuimos a capacitar a las chicas de hockey, y los papás y los chicos terminan sumamente agradecidos y muy contentos de saber que existe una nueva forma de comunicarnos y una nueva forma de tratarnos y una nueva forma de caminar juntos y juntas. Gracias, muchas gracias, y le voy a pedir si me pueden compartir un videito que es un pedacito de la Fundación Micaela con la cual trabajamos. Hay mucho más para hablar, mucho más cosas para hacer, pero simplemente quiero que sean disparadores para que tengamos. Si Martín me ayuda, el videito lo tenés vos, Martín. Sí, dame un segundito y lo comparto. Bueno, y muchas gracias por escucharme. Micaela para nosotros era todo. Siempre fue muy alegre, muy optimista. Yo tenía fecha para el 21 de agosto, se me adelantó unos cuantos días, nació el 9 de agosto. Era una nieta esperada, muy esperada, amada, querida. Así que nació un día muy, pero muy frío, a las 5 menos cuarto, un miércoles. Tenía una personalidad desde chiquita muy fuerte. Ella eligió ir a una escuela pública cuando no tenía 6 años. Andrea estaba buscando alguna escuela privada y ella dijo, yo no voy, yo
yo quiero estudiar con gurises reales. Tenía muñecas, pero porque le regalaban, no porque le compraban. Nunca le gustó jugar a las muñecas, nunca le gustó el color rosado. Ella se despertaba y por una hora no la hablé, no la hablé porque ella era muy chinchuda. Ella era como un montón de jóvenes en un solo cuerpo porque tenía mucha impronta, muchas ganas de vivir. No sé cómo explicarlo. Una linda gurisa, todo, siempre alegre. Y pensaba todos los días en cómo hacer las cosas para que la gente viva mejor y sobre todo los chicos vivan mejor. Buscaba que no solo cuestiones materiales, sino que tuvieran un sueño, que se revelaran a un destino prácticamente marcado y soñaba con que pudieran salir de esos lugares. Fue la mejor referente que pude haber tenido, la mejor dirigente, la mejor compañera, y se llevaron a la mejor de las nuestras. Bueno, muchas gracias y sigamos para que sea ni una menos, de verdad. Porque siempre veo que Micaela podría ser mi hija, que tiene esa edad. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Muy claro y muy conmovedor también, ¿no? Muy impactante. Bueno, seguimos con Silvia Soria de Rico, que es la vicepresidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Silvia también es abogada y escribana, tiene un posgrado, una maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, una diplomatura de género en Género y Sexualidad y Políticas Públicas, y un posgrado en el Pueblo de la Mujer, bueno, con las temáticas propias de la violencia. Ella va a abordar un tema bastante complejo, que es la violencia laboral y el acoso. Complejo, bueno, porque seguramente ahí los varones tenemos mucho que aprender y seguramente una fuerte autocrítica respecto de nuestra forma de relacionarnos con nuestras compañeras de trabajo. Así que bueno, te escuchamos, Silvia. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Como primera medida, agradecer la convocatoria a la Fundación para poder charlarlo, porque yo digo, hay que capacitar, hay que empoderar, y la única forma de poder hacerlo es a través del conocimiento de los derechos de la mujer. Y también conociendo, porque también he capacitado a hombres, también tiene que ver con la capacitación de conocer cuáles son los derechos que tiene la mujer para poder respetarlos. Yo en primera medida también quiero agradecer a esta gestión en mi colegio de abogados, Ignacio Segura, por haber confiado en mí y haberme ayudado, ¿no es cierto?, a tener el cargo de vicepresidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Les quiero contar que hace 99 años que el directorio de la Federación del Colegio de Abogados estaba integrada por hombres. Esta es la primera vez, luego de la modificación del estatuto, hay mujeres. Y yo tengo el cargo de vicepresidenta. Así que para mí es un orgullo, no solamente que nuestro colegio haya tenido esa gestión, sino que además ser la primera mujer vicepresidenta y de haber integrado ese cargo en esta mesa directiva. Que lo cumplo, ¿no es cierto?, con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, porque la verdad que ponemos a cabeza el tema del género. Así que, bueno, a mí me toca hablar de un tema que es sumamente ríspido, que es el tema de la violencia laboral como modalidad de género y el acoso laboral. Y también vamos a hablar de la Organización Internacional del Trabajo, en donde Argentina, a partir de junio del 2021, va a adherir a la Convención Internacional del Trabajo con el convenio OIT 190. Así que bueno, yo he tratado de resumir, porque esto es todo muy largo, he tratado de resumir en un PowerPoint para que podamos tener una idea cabal de qué es lo que significa el acoso laboral como modalidad de género y la diferencia que hay en violencia laboral o acoso o mobbing.
Así que bueno, si me permiten, vamos a ingresar el Power, si me sale bien, porque hemos aprendido en la pandemia. Bueno, ¿qué es violencia laboral? A ver esto, esperen un segundo, que no se me traba. Ahí está, vamos a ver acá. No sé qué dice acá. ¿Me ayudas? Sí, Silvia, ¿No se está ahí pudiendo ver? Ahí está. tendrías que volver a compartir eso. Esto acá, primero, y Exactamente. acá. Abro la pantalla. Perfecto. Ahí está. Bueno, ¿de qué voy a hablar yo? De moving, acoso laboral como modalidad de género, acoso en tiempos de cuarentena, bullying, acoso moral, moving, bussing, son todos términos, ¿no es cierto?, que ha surgido como consecuencia de la firma del Convenio Internacional del Trabajo. La prueba del moving, el movimiento Me Too, la perspectiva de género que está atravesada, ¿no es cierto?, en todas las ramas del derecho, pero la que me atraviesa en este momento es la que se me ha designado, es la de derecho laboral y acoso. Bueno, para empezar a hablar sobre qué es el tema de la violencia laboral, tenemos que saber de qué se trata, cuál es la definición. Y lo he sacado del Convenio Internacional del Trabajo, donde dice que es toda conducta de acción o omisión, que en forma directa o indirecta afecta a través de disposiciones, criterios, prácticas, siempre ejercidas dentro del ámbito del trabajo, que afecta, ¿no es cierto?, el tema de los entornos, las comunicaciones relacionadas en el trabajo, que atentan contra la vida, la dignidad, la libertad, la seguridad personal de la trabajadora. El marco legal, y esto es lo curioso, ¿no? El acoso laboral ha quedado fuera del tratamiento de la Ley de Contrato de Trabajo, y solamente lo toma la Constitución Nacional en su artículo 19, en su artículo 14 bis, en su artículo 75, donde incorpora el tratamiento de la Declaración sobre Derechos Humanos. También tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención y Eliminación de toda forma de discriminación, la Ley de Contrato de Trabajo, pero solamente cuando habla de igual remuneración, igual trabajo y la contratación libre para los trabajadores. Y tenemos el trato igualitario. Después habla la Constitución Nacional en su artículo 75, legislar y promover medidas positivas que garanticen la igualdad real con igualdad de oportunidades y trato. Ha entrado varias veces, ¿no es cierto?, en la legislatura el tema del acoso laboral, pero no ha tenido, ¿no es cierto?, la respuesta de los legisladores a los fines de que pueda ser sancionada. Son muy pocas las provincias, en realidad son 4, las únicas provincias en donde han tomado el acoso laboral como una perspectiva de género. La ley nacional, nosotros cuando entablamos una demanda o cuando hacemos un requerimiento por violencia laboral como modalidad de género, tenemos la ley nacional 26.485, tenemos que tomarla desde ese lugar, en donde nos muestra los tipos de violencia y las modalidades de violencia. Dentro de los tipos, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Y dentro de los modos, tenemos la violencia intrafamiliar o doméstica, la violencia institucional, que es el tema de la ley Micaela, que hay una violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática. Nosotros nos vamos a hablar de la violencia laboral como modalidad de género. La ley de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres lo toma en su artículo 6, inciso C, y manifiesta, resumido, que es toda acción o omisión realizada por un empleador en contra de una trabajadora que discrimina a mujeres en los ámbitos de los trabajos públicos o privados, obstaculizando su acceso, su contratación, su ascenso, estabilidad, su permanencia en el empleo, teniendo como requisitos su estado civil, su maternidad, edad, apariencia física, la obligatoriedad de realizar test de embarazo, afectando los derechos personales, que afecta la dignidad y los derechos humanos. También habla sobre la violencia económica en contra de la trabajadora
al no respetar o quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. Nosotros, bueno, que es lo que yo les comenté, que la Organización Internacional del Trabajo ha sido suscripta por Argentina el 21 de junio, en donde empieza a tener validez. Y es la primera vez que en Argentina vamos a tener una ley nacional, internacional, que habla sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, considerándola como una violación o abuso de los derechos humanos. Es decir, que hoy vamos a tener nosotros una herramienta para poder hacer valer este derecho. ¿Por qué digo hoy tenemos esa herramienta? Porque antes no teníamos nosotros una ley donde poder hablar y ejercer y solicitar un daño moral cuando existe dentro del ámbito del trabajo una violencia en contra de la mujer. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo con respecto al acoso? Y él dice que es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de comportamientos o prácticas que se dan en forma repetida y que son susceptibles de causar daño. Y acá es la vez primera en donde utiliza en razón del género, es decir, que va a ser la violencia ejercida en contra de la mujer o el acoso en razón del género. Es la primera vez que se introduce el género. Los requisitos son sometimiento sistemático, prolongado, presión psicológica y desempeño en el trabajo, donde la realización, la conducta, ¿no es cierto?, del empleador es denigrar, dejar, humillar, perseguir, discriminar, segregar a la trabajadora, afectando sus derechos personales y su autoestima, con el único fin de excluirlo de su puesto de trabajo. Cuando hablamos de violencia agravada, que lo menciona este convenio, habla de violencia laboral agravada, que se trata de aquellas conductas de acción u omisión que se ejercen en contra de personas en estado de vulnerabilidad, ya sea por su estado civil, por su edad, por su género, por su salud o inferioridad jerárquica. Nosotros en Córdoba tenemos la Secretaría de Género, que está en el Ministerio de Trabajo, que funciona en el Ministerio de Trabajo, pero la toma en el decreto 099, en donde habla sobre acoso laboral o violencia laboral, pero entendiéndola no solamente con el género, sino el acoso que padece el hombre y la mujer que sufre acoso. Acoso es decir, acción u omisión, en forma directa o indirecta, en forma ascendente o descendente, en contra de un trabajador que lo padece, con el fin, ¿no es cierto?, de excluirlo del ámbito del trabajo, instaurando un clima hostil. El Ministerio de Trabajo lo toma como una demanda independiente, como una denuncia, con el fin de mediar a los fines de que el trabajador y la empresa puedan conciliar y cesar estos hechos o actos de hostigamiento. Esta ha sido creada hace 3 años. Nosotros vamos a hablar de 2 tipos de violencia. La violencia laboral como modalidad de género, que es tomada por la ley 26.485. Y vamos a hablar del acoso laboral y moving. A mí me gusta siempre hacer una diferencia para que quede claro cuando hablamos, porque la gente habla de violencia laboral, acoso, moving, como si todo fuera una misma cosa. Pero en realidad son 3 cosas absolutamente distintas. Cuando hablamos de violencia laboral como modalidad de género, se refiere a aquella acción ejercida por un hombre o por una mujer destinada a discriminar a mujeres dentro del ámbito laboral público o privado, a los fines de obstaculizar su acceso, su contratación, su ascenso, estabilidad o permanencia en el empleo, con el fin de provocar un perjuicio en la salud psicológica de la víctima. Esto es un fenómeno psicosocial que debe ser interpretado con una perspectiva de género. Se produce siempre en un contexto de asimetría de poder, en donde el acosador aprovecha ese desequilibrio que existe entre el trabajador y el empleador a los fines de poder aniquilar la psiquis de la víctima. Este fenómeno está enquistado en nuestra cultura patriarcal
derivada de un rol estereotipado en contra de la mujer, a los fines de que la mujer no pueda romper su techo de cristal. Cuando hablamos de acoso laboral o mobbing, es realizada por una persona, que puede ser, como dijimos, jefe o personal jerárquico en cualquier línea, ascendente o descendente, o un compañero de trabajo, pero aquí no importa el género, es decir, que puede ser un hombre o una mujer, un trans, sin importar cuál es autopercibido, digamos, sin importarlo. En cambio, cuando hablamos de violencia laboral como modalidad de género, siempre es una mujer. Esa es la diferencia que hay. Siempre, digamos, la conducta que tiene que tener el empleador es de perseguir, mientras conductas abusivas, que tiene que ser, para hablar de acoso, siempre tenemos que hablar de conductas o acosos, hostigamientos, persecución a través de discriminación, segregación, prolongada en el tiempo. Cuando hablamos de acoso laboral o mobbing, tenemos que hablar como un fenómeno organizacional. El convenio OIT lo reconoce como una amenaza dentro del ámbito laboral, donde provoca el empleador un clima hostil a los fines de lograr que el trabajador, mediante desgastes psicológicos o perversos, se vaya de su lugar de trabajo. La consecuencia de ese hostigamiento y de esa persecución se llama mobbing, que es el deterioro físico y psicológico que se le produce al trabajador como consecuencia de esta persecución. Techo de cristal es el conjunto de normas no escritas que forman parte dentro de las organizaciones públicas o privadas, donde le imposibilita a la mujer poder acceder a algún puesto de jerarquía. Estas tienen carácter invisible porque se habla de leyes como no escritas. El convenio de la OIT va a ser aplicado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, quien va a ser que va a controlar los organismos públicos y privados, a los fines de que las empresas dicten sus protocolos de actuación dentro de las empresas, capaciten, formen talleres, a los fines de que todos aquellos puedan aplicar este convenio y se reconozca al acoso como algo que realmente es un fenómeno, porque hasta ahora no había sido reconocido como tal. El convenio también habla de algo más que lo que signifique esas conductas que forman parte dentro de una empresa. Hablan también de aquellas acciones o omisiones que ocurren dentro del trabajo, por ejemplo, un viaje, por ejemplo, programas de formación, actividades sociales de índole profesional, e incluso intercomunicaciones que existen entre los compañeros de trabajo, la patronal y el empleado. La violencia laboral no solo afecta las relaciones laborales entre los que forman parte del grupo del empresario, sino que además instaura un clima hostil que afecta la calidad, la reputación y la productividad de la empresa. Acoso. ¿Quién no lo sufrió alguna vez? El 70% de los encuestados dice que el acoso es padecido más por mujeres que por varones. El 70% dice que todas las mujeres han sufrido acoso alguna vez en su vida dentro del ámbito laboral por hombres. Y el 40% de las mujeres dicen haber sufrido acoso laboral por mujeres dentro del ámbito laboral más conocido como bullying. Bullying es el bullying hecho entre mujeres, en donde las mujeres, por estos micromachismos, adherirse, ¿no es cierto?, a la intención que tiene el varón, y mostrar, ¿no es cierto?, estas malas conductas y deteriorar a la mujer dentro del ámbito del trabajo. Acosos en la pandemia. Bueno, acá en la pandemia hemos sufrido de todo, ¿no es cierto? Y se ha reconocido que se les ha hecho trabajar mucho más, porque no se ha respetado, ¿no es cierto?, los horarios de trabajo. Los hijos han tenido como una full time, en donde las mujeres no han podido decir que no, pese a que han existido un montón de leyes de emergencia en donde se les ha dicho de que realmente no podían trabajar, pero no pudieron elegir no trabajar. A mí me gusta hablar siempre de la etimología de la palabra para poder hablar de
conocer qué significa el acoso. El acoso es persecución sin tregua o carrera. Es decir, que para que podamos hablar de acoso no tiene que ser un hecho aislado, tiene que ser un hostigamiento prolongado en el tiempo a través de microtraumatismos en donde la trabajadora se siente que ya no puede más, que ya no quiere ir más a trabajar. Porque realmente ese acoso, esa persecución, la padece y que tiene consecuencias en la salud. ¿Qué es el acosador? ¿Cómo es el acosador? El acosador es un maltratador direccional de una organización perversa. Es tiránica, que somete a sus asalariados a una presión terrible y los trata con violencia. Vamos a diferenciar qué perfil tiene el acosador y qué perfil tiene el violento. Acordémonos que el violento siempre es la violencia laboral como modalidad de género, y el acosador es el acoso laboral. El acosador, es decir, el empleador, no cualquier empleador, sino el empleador que produce un acoso, es mentiroso, fabulador, egocéntrico, narcisista, tiene una falsa apariencia de seguridad, controlador e inseguro. Insta a promover ambientes hostiles con el fin de causar daño, vengativo, crítico, violento y con una total falta de empatía. ¿Y qué hablamos cuando hablamos del perfil del violento? El violento es, cuando hablamos de violencia, hablamos de la violencia intrafamiliar. Es aquella que se ejerce un daño emocional con la finalidad de disminuir la autoestima y perjudicarla a la mujer, perturbar, degradar su pleno desarrollo, controlar su comportamiento bajo amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, descrédito, aislamiento, culpabilización y control, vigilancia desmedida, exigencia de obediencia y sumisión, insulto, abandono, celos excesivos, explotación y limitación de todo tipo de derechos, que tienen, por supuesto, como consecuencia y afección la salud física de la mujer. El Convenio Internacional del Trabajo, la OIT, introduce distintos términos. Habla de busing, bullying, acoso sexual y mobbing. El busing lo habla como un maltrato de directivos y acoso reiterado producido por jefes o superiores jerárquicos, quienes ejercen con un abuso de poder y afecta a la trabajadora en su estado de vulnerabilidad, produciendo temor de ir a trabajar por el hecho de perder su puesto de trabajo. El bullying es amedrentar e intimidar. Refiere más a la violencia física, a la burla, a la marginación. Son conductas abusivas con contenido sexual pero sin tocamiento. El acoso sexual, que es lo más fácil para poder diferenciarlo, es un comportamiento en función del sexo, de carácter absolutamente desagradable, no consentido, no consensuado, no deseado, y son insinuaciones de tipo sexual, verbal o de hecho. Y el mobbing es la consecuencia física del acoso, la enfermedad. Cuando hablamos de violencia laboral, ¿de qué forma va a ser impartida por este empleador? A través de maltratos físicos, a través de acoso sexual, a través de acoso moral o inequidad salarial. Cuando hablamos nosotros del maltrato físico, bueno, ya sabemos que es el golpeamiento. El acoso sexual es muy fácil porque tiene connotación sexual. Pero el moral, que es más difícil de probar, es cuando ejerce, ¿no es cierto?, a través de modos alternados o continuos, con el fin de desestabilizar a la trabajadora, disminuyendo su capacidad a los fines de degradarla, segregarla o discriminarla de a poco, a los fines de que se canse y pueda retirarse, ¿no es cierto?, y abandonar su puesto de trabajo. Y por supuesto la inequidad salarial, en vez de que exista una igualdad de trabajo, no es una igualdad porque en realidad no se le está pagando la misma cantidad por igual trabajo. Habla la OIT del acoso moral. Cuando hablamos de acoso moral es si hay moralidad en el acoso. Por supuesto que no lo hay porque no existe la culpa, existe el dolo, es decir, el ánimo del empleador de producir el daño a la trabajadora con el único fin que tienen es de desmoralizarla para que se vaya de su puesto de trabajo.
decimos nosotros que el acoso siempre lo padecen aquellas personas que tienen a lo mejor una capacidad a lo mejor superior del empleador y que por envidia, por maltrato, quiere que se vaya para que no le quite el puesto. El convenio de la OIT lo que pretende es que todas las empresas puedan incorporarla a través de sus convenios colectivos de trabajo. Y también es un medio preventivo para que la trabajadora y los testigos que puedan declarar a su favor no puedan ser despedidos. Los valores que deben imperar dentro de la relación laboral es la dignidad, la libertad, la igualdad y la seguridad. ¿Cómo conocemos nosotros cuando hay indicadores de violencia dentro de una empresa? Cuando hay aumentos de licencias por enfermedades psicológicas o psiquiátricas, hay aumento de reclamos laborales por diferenciación de sueldo, desigualdad de sueldo, aumento de renuncias, incremento de ausentismo, falta de claridad en las directivas, es decir, que a la trabajadora se la excluya del WhatsApp y ella no pueda ir a trabajar porque no sabe cuáles son las tareas que se le va a dar, frases descalificadoras y discriminatorias, descalificantes de la persona, evaluación inequitativa, formación de subgrupos radicales, aislamiento, discriminación y segregación. ¿Qué es lo que pretende este convenio? Sensibilizar, capacitar, informar e investigar cómo serían los grupos que forman parte de las empresas públicas o los organismos privados. ¿A través de qué? De talleres, de diagnósticos dentro de las empresas, a los fines de que puedan determinar en forma preventiva de que no existe violencia laboral dentro del ámbito del trabajo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de moving? El moving viene en esa palabra, la etimología de la palabra, habla de un ave rapaz, que son pequeños pájaros que atosigan en forma continua a un enemigo mucho más grande, a los fines de que con esa conducta repetitiva los pájaros puedan huir o se produzca la muerte del animal acosado. El científico Hugo Heinz Lehmann investigó este fenómeno en la década del 80 y utilizó por primera vez el término moving para referirse por primera vez a la problemática de quienes estudian el acoso laboral y moving dentro del ámbito de trabajo. En el moving existen dos sujetos, el activo y el pasivo. El activo, ¿no es cierto?, por supuesto, es el empleador. El pasivo es la trabajadora. Pero existen otros subgrupos que son aquellos compañeros de trabajo que actúan como cómplices necesarios a los fines de hostigar a la trabajadora para que se vaya de su puesto de trabajo. ¿Cómo afecta el moving a las víctimas? Produce un síntoma de despersonalización, pérdida de confianza, de baja estima, cambios de la personalidad y la conducta, dificultades para dormir, trastornos de ansiedad, sentimientos de fracaso y de culpa, extrema preocupación e hipervigilancia, depresión, tristeza, gran desmotivación para ir al trabajo. Bueno, acá tenemos nosotros una encuesta realizada por grupos de recursos humanos en donde distinguió que el acoso laboral repercute en forma distinta, tanto para el hombre como para la mujer. ¿De qué manera? Por ejemplo, a la mujer esta práctica abusiva del acoso, como la calumnia, la injuria, burla, insultos, gestos, afecta más a la mujer porque se siente indefensa al momento de defenderse, ¿no es cierto?, de manera efectiva frente al acoso. En cambio, al hombre, cuando lo acosan, siente que estas prácticas no le causan, ¿no es cierto?, su efecto, pero sí cuando se produce un cambio, por ejemplo, en la categoría de trabajo, se le dice que tiene escaso rendimiento, se le infravalora, ¿no es cierto?, su experiencia, sus condiciones laborales. Entonces, esta modalidad en el hombre repercute mucho más. ¿Qué situaciones no implican violencia laboral? Por ejemplo, los conflictos laborales,
las exigencias organizacionales, el estrés laboral, el síndrome de burnout. Eso no implica violencia laboral. Bueno, estos son ejemplos de cómo una trabajadora empieza, ¿no es cierto?, a requerir asistencia, ya sea jurídica o médica, por sufrir o padecer acoso laboral. Me fui enfermando, no podía dormir, tenía pesadillas, mareos, contracturas, gastroenteritis. Empecé a sentir que ir a trabajar era un castigo. ¿Qué provincias han legislado sobre la violencia laboral? Tenemos muy pocas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires la legisla, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y Jujuy y Misiones la derogó. Nosotros en Córdoba solamente tenemos un reglamento, como les dije, que fue adoptado por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Dado el tiempo, vamos como muy rápido y tratamos de resumir un tema que da para mucho. Y hay muchas preguntas, Silvia, también. Sí, ya después ahora termino acá y me empiezan las preguntas. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene la violencia laboral para poder reclamarla, ¿no es cierto?, dentro del ámbito del trabajo? Como decimos, ante la falta de legislación de la Ley de Contrato de Trabajo, tenemos que fundamentar esta violencia laboral a través de la Declaración Universal de Derechos sobre la Eliminación de todas las formas en contra de la mujer, la Convención Belén do Pará, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CEDAW, la Ley de Erradicación y Eliminación de todo tipo de violencia, la OIT en su artículo 100 y artículo 111. Bueno, herramientas para protocolos de actuación, que es lo que yo le había dicho, y ya después respondo. Bueno, esta es la resolución que tiene el protocolo de Córdoba. Jurisprudencia en casos de hostigamiento. Bueno, tenemos nosotros que lo toma acciones civiles. Y no sé cómo estamos con el tiempo, Juan Manuel. Y estamos pasaditos, Silvia. Ah, bueno, entonces voy como rápido. Yo acá lo que quiero decir, por ejemplo, hay muchísimas causas, ya sea civiles o laborales, que toman el acoso laboral. Nosotros tenemos de que han existido reclamos, ¿no es cierto?, por violencia laboral como modalidad de género, y que han pagado una indemnización por daños y perjuicios, pero siempre basada en estas leyes que yo les estoy diciendo. No siempre los reclamos son acoso laboral, porque ayer en clase me lo preguntaban algunos alumnos, de que si pueden estar juntos el acoso laboral como modalidad de género, el acoso laboral o moving, en una misma causa. Hay jueces que piensan de que el moving solamente lo padecen cuando hay una enfermedad incapacitante como producto de esta violencia laboral. Bueno, si querés, Gustavo, contesto algunas preguntas. Yo mientras tanto voy a ir mostrando la jurisprudencia y escucho las preguntas, Gustavo. Silvia, como son muchas preguntas, las estamos ordenando. Ah, bueno. Vamos a pasar, para agotar a las expositoras, con Carolina Oribe Nicolás y con Rocío Chinelato, que van a hablar de esta experiencia de las escuelas itinerantes de género, si te parece, y sobre el final volvemos porque hay varias preguntas para Miriam y muchísimas para vos. Me parece que vamos a tener que hacer un resumen y seguramente van a quedar abiertas otras. Sí, he tratado de un tema que es tan extenso, súper comprimido, y la verdad es que da para muchísimas concertaciones, pero bueno. Eso indica la cantidad de preguntas que hay, Silvia. Bueno, seguimos con las exposiciones finales. Un tema súper interesante que es el de las experiencias de las escuelas itinerantes de género. Claro, van a explicar mucho mejor Carolina Oribe Nicolás, que es psicóloga, está maestrando en género, sociedad, políticas públicas, y es integrante de la Unidad Central de Política de Género de la UNC, y Rocío Chinelato, que es abogada, es presidenta de la FUC, e integra el equipo de género del Colegio Montserrat. Las escuchamos atentamente con esta experiencia súper innovadora de las escuelas itinerantes de género. Bueno, buenas tardes a todos y a todos, principalmente, bueno, estamos con Rochi, acá vamos a compartir un poco, vamos a hacer un 2x1 en términos de la exposición. Por supuesto, agradecerle al CPEJ, a Augusto, a Andrea, a Ramón, a Martín, a Juan, que está
que está hoy por hoy moderando este espacio, a Alejandra. Y bueno, un poco la idea nuestra es contarles cómo desde la Universidad Nacional de Córdoba venimos trabajando en esto que se llama perspectiva de género. No sin antes hacer alguna referencia en lo que tiene que ver con lo que hablaba Miriam, me parece que de manera muy interpelante y muy de cuestionar y cuestionar lo que tienen que ver las prácticas de género a partir de lo que ha significado la ley Micaela, que tiene que ver con, bueno, yo esto lo voy a hablar desde un marco psicológico más que jurídico, ¿no? Con un proceso que tiene que ver con también como desde lo social, tanto Andrea como Yuyo, los padres de Micaela y todo lo que ha acompañado el proceso de generación de esta ley, ha sido una actitud reparatoria desde el punto de vista de la victimología en lo que tiene que ver con los procesos de duelo. Entonces, esto lo rescato porque siempre que trabajemos en procesos de desigualdades de género, ya sean de manera de desigualdades de género que apelan, que exterminan, como puede ser el caso de los femicidios, o en los casos de violencia más indirectas, más sutiles, que esto ya seguramente todas y todas estaremos un poco más al tanto, lo que tiene que ver con el iceberg de la violencia, un poco esto de lo que planteaba también Silvia, de manera muy desagregada, que tiene que ver también con no lograr visibilizar la importancia de, por ejemplo, lo que es la violencia laboral, la violencia política, y cómo las desigualdades de género están estructuradas de manera tan profunda y tan anclada en lo social, que históricamente hemos tenido que ir avanzando en lo que tiene que ver a los derechos políticos. No hace muchos años que las mujeres podemos votar en Argentina, pero también recuerdo claramente aquel discurso de octubre del 83, cuando Alfonsín hablaba y lo decía muy clarito, y el machismo argentino, que no le permite a las mujeres el tener en aquel entonces la patria de potestad compartida, la ley de divorcio, todo lo que tuvo que generarse y acompañarse, digo, en esto de poder generar y marcar lo que ha sido la lucha del movimiento de mujeres en términos de la conquista y de acceso de derechos. Y esto atravesado absolutamente por todos los ámbitos de la vida cotidiana. En mi caso me toca trabajar desde mi profesión, desde la salud mental, pero que también esto tiene un impacto social, un impacto jurídico. Y cuando nosotros pensamos lo importante que es tener los marcos legales, digo, y Argentina tiene un compendio de marcos legales que ya Miriam y Silvia lo pudieron caracterizar muy bien, donde estamos a la vanguardia. Obviamente que sabemos que hecha la ley no es suficiente, porque tenemos que poder trabajar desde un nivel cultural de mucha profundidad para poder generar los cambios. Esto nos implica, como decían claramente, no solamente a varones y mujeres, sino también de poder integrar a aquellas diversidades sexuales, a aquellas personas del movimiento LGTBQ, porque desde un marco de derechos humanos, al fin y al cabo, somos todos personas y todos accedemos y tenemos derecho al acceso a derechos. Perdón la redundancia de palabras. Y decía que esto es muy importante. Ayer tuvimos el placer de tener a Mabel Bianco, de FEIM, la doctora especialista, médica especialista en epidemiología, y una de las precursoras de lo que tiene que ver, precursoras de las últimas olas de los aportes del estudio de género. Mabel claramente lo decía ayer, y por eso es importante este video que compartía Miriam y todo este desglose que decía Silvia, porque es importante. En la medida en que las leyes las hacemos carne y nos aportan, y si no tienen el sentido de obligación de cambiar las construcciones de sentido, ¿sí? Si yo una ley, como puede ser la ley Micaela, la ley de identidad de género, la ley de formas de la 26485, en el caso de la universidad ya les voy a contar rápidamente cómo venimos trabajándolo. Si no podemos cambiar esto desde lo mental, lo emocional, lo corporal y lo social, las leyes van a estar tendidas en procesos de simplemente generar diferencias, donde se van a generar vacíos que no vamos a poder habitar. Esto lo digo en términos de cómo también tenemos que poder pensar en procesos que ayuden a democratizar estas relaciones de desigualdad, porque las relaciones de desigualdad están, y van a seguir estando. Y uno lo puede pensar, por ejemplo, en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, que es hoy por hoy la propuesta de venir a contarles qué es lo que estamos haciendo
nosotras y nosotros desde el Diario de la Universidad. Todos sabemos que la Universidad Nacional, el sistema de universidades nacionales, son públicas, son de pluralidad y tienen ciertos principios, valores, que tienen que ver muy arraigados a lo que son los sistemas democráticos y de participación. Y no quita que Córdoba, ya lo sabrán ustedes, ha sido cuna de la reforma universitaria, donde siempre estamos acostumbrados a leer el manifiesto que dice a los hombres, a la juventud y a los hombres libres de Sudamérica, y que no hace muchos años estamos pudiendo empezar a visibilizar las mujeres que participaron en la reforma del 18. Caso de Prosperina, una odontóloga, bueno, estudiaba odontología, y otras muchas mujeres que hoy por hoy en el Museo de la Reforma estamos como pudiendo contar esta historia de aquellas mujeres que participaron en el proceso de la reforma, ¿no? Y dicho esto, que como parte de esta institución que uno piensa en la universidad como generadora de conocimientos, como espacio donde nos formamos para poder generar una sociedad mejor, no hace muchos años la visión seguía siendo patriarcal, androcéntrica, y las mujeres seguíamos estando, participamos, estudiamos. A partir del año 90 pudimos acceder a lo que fue el Colegio Nacional de Montserrat, digo, donde las mujeres estábamos, pero estábamos sesgadas, sí estábamos ahí en roles muy secundarios, y hoy por hoy el poder pensar en la universidad también nos implica poder articular, y acaba de venir un poco después Rochi va a contar la spoiler de las itinerantes de género, en una mirada interseccional, pero que tiene que ver con las diferencias que nos encontramos, con este reconocimiento de las diferencias que nos encontramos al interior del género, que tiene que ver con, hay muchas formas de ser mujer, formas de ser mujeres universitarias, de ser mujeres rurales, de ser mujeres urbanas, pero también tenemos esta mirada intergeneracional, porque sí estamos apostando, y esto sí, desde la Federación Universitaria de Córdoba, que es el órgano gremial, se viene trabajando con lo que tiene que ver con las perspectivas de género, porque también ese es un proceso de escuela de formación política, donde el día de mañana, no el día de mañana, donde hoy por hoy ya estamos pudiendo empezar a ver la implicancia y el compromiso que tiene la militancia en términos de la perspectiva de género. Y cuando hablamos de género no vamos a estar hablando de las ideologías como comúnmente escuchamos hablar por muchos comunicadores, ¿sí? O que hay mucha literatura escrita, sino que vamos a estar hablando, y esto sí, por eso lo planteamos como universidad, desde una categoría social que sirve para dar cuenta de estas desigualdades de género que vienen estructuradas desde antes de la división de clases. Inclusive hay una autora muy interesante que es Carol Payman, que habla del contrato sexual, allá cuando varones y mujeres éramos recolectores, pero que también va a hablar de una categoría que es práctica, que es social, que es científica, pero que también tiene que estar dada por la generación de políticas públicas y de prácticas sociales que tiendan a visibilizar las diferencias en el reconocimiento de que somos personas diferentes, pero que tenemos que dirigirnos hacia un marco utópico, o no sé si utópico, pero de igualdad ante el derecho, en la igualdad de oportunidades, puntualmente, es eso. En esto, por supuesto que en este proceso del movimiento de mujeres están las que se llaman las equivalencias simbólicas, y es acá cuando nosotros también nos hacemos eco y generamos alianzas en esto de poder generar procesos de cambio para poder generar sociedades más inclusivas, más igualitarias, con lo que tiene que ver los derechos de las disidencias sexuales, las diversidades sexuales, el movimiento LGTBIQ, y todo aquello que tenga que ver lo que implique una identidad de género, ya sea desde el binarismo varón-mujer, porque estamos acostumbrados digo, desde que nacemos, a nosotros nos ponen un nombre, nos dicen de acuerdo a la diferencia genital, bueno, vas a ser varón o vas a ser mujer, y abajo de eso, y arriba de eso viene todo el estereotipo, todo como nos venimos formando, ¿no? Todo como nos vamos socializando. Pero por el otro lado también hay otras personas de orientaciones sexuales y de identidad de género distintas que no responden a este binario y que eligen vivir su subjetividad desde otro lado. Y no puede ser la categoría de género una categoría que excluya derechos, que excluya acceso, y que excluya y que sea una categoría de desigualdad.
Bueno, dicho esto, ya introductorio y ya me callo un poco, en este marco, fíjense que nosotros de la universidad venimos trabajando básicamente con tres ejes. Un poco lo que tiene que ver con el CEP, que es la planificación estratégica de la perspectiva de género. No hace muchos años se generó en la Universidad Nacional de Córdoba, y esto es importante por rescatar cada una de las gestiones, el programa de género que dependía de la Secretaría de Extensión Universitaria. Y en el año 2019 el rector, el doctor Hugo Yuri, muy comprometido con la mirada de género, pero además digo, esto no lo digo porque soy parte de la universidad, sino porque realmente uno va a empezar a ver cuestiones que tienen que ver con el compromiso y la comprensión de lo que implica la transversalidad de género en términos reales y no solamente en términos declarativos. Entonces en el año 2019 el programa de género pasa a tener una jerarquización institucional. Se modifica a partir de nuestro poder legislativo interno en el Honorable Consejo Superior la estructura del sistema orgánico del Ejecutivo del Rectorado, y el programa de género pasa a tener la institucionalización de una unidad central de políticas de género. La unidad central de políticas de género es súper amplia y tiene básicamente dos líneas estratégicas. Ustedes después pueden acceder al material en la página web de la universidad. Ya les voy a mostrar un poquito, pero bueno, esto básicamente como para redondear, y perdón que vaya tan rápido, pero bueno, sé que tenemos poquito tiempo. La Unidad Central de Políticas de Género, en términos de lo que tiene que ver con todo aquello, bueno, ahí veo un par de caras conocidas, está Marco, está Miriam, está Andrea también, ahí, bueno, voy cortando ahí. La Unidad Central de Políticas de Género tiene que ver con estas dos ramas o tres ramas que tienen que ver, por un lado, con lo que es el trabajo de la socialización del proceso de la perspectiva de género en términos amplios, que tiene que ver con la construcción de las carreras de ciencia y técnica, de trayectoria docente, de trayectoria de la relación con egresados y con estudiantes y con no docentes, todos aquellos que conformamos parte de la comunidad universitaria, pero que a su vez también tiene que ver la universidad como generadora y parte de la sociedad, en este caso más cordobesa que de otra índole, pero bueno, que sigue perteneciendo al sistema de la educación pública, ¿no? Entonces, en este marco, por un lado. En otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con las directrices internas, que es lo que hace un poco la UNICIPE, que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas universitarias para transversalizar la perspectiva de género y diversidad sexual, que tiene que ver con todos aquellos marcos regulatorios y prácticas en donde tenemos que poder hacer hincapié y tener incidencia a partir de la perspectiva de género. Bueno, voy a citar dos o tres cuestiones. No hace muy poquito hemos tenido una reforma del Código de los Sumarios Administrativos con una fuente de impronta de perspectiva de género. Esto estaría bueno después alguna abogada de la unidad que lo pudiera contar en alguna otra oportunidad. Lo que tiene que ver con y acá sí es interesante también la participación del claustro estudiantil por medio de sus consejeros y sus conciliarios y conciliarias representantes, todo lo que es el sistema de acceso a licencias estudiantiles por violencias de género, y lo que tiene que ver también con la regulación de la ley de identidad de género, todo lo que implica el reconocimiento interno, que hace 5 años que la teníamos, pero bueno, que recién ahora la hemos podido reglamentar. Dicho esto como muy básico, hay un montón de cuestiones acá. Sí voy a compartir un poquito la pantalla para que ustedes puedan comprender, y vamos a compartir solamente los últimos programas y lo que ha sido la gestión 2020 para no marearlos con tanta información. Ustedes pueden acceder a la página web de la universidad, a la Unidad Central de Políticas de Género. Ahí inclusive tenemos un programa virtual de formación para público general para aquellas personas que les interese poder profundizar en el tema. La universidad, a través de su página, de su plataforma virtual, pone a disposición una serie de cursos. Bueno, entre estos está lo que son abordajes a las violencias de género. Ahí voy a compartir pantalla. Espérenme un ratito que... aquí estoy. Bueno, como les decía, la Unidad Central de Políticas de Género, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros venimos trabajando con el proceso de ley Micaela, que también es muy interesante el aporte que ha hecho la Universidad Nacional de Córdoba, porque es a partir... La Universidad Nacional de Córdoba forma parte del Consejo Interuniversitario de CIM.
fue desde la propuesta de la desde la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Yuri preside hoy por hoy el Consejo Interuniversitario, de que todas las universidades públicas adhirieran a la ley Micaela, ¿no? Entonces esto nos ha permitido una facilitación de poder pensar cómo a través de los docentes, los no docentes y todos los integrantes de las universidades nacionales a nivel país pudieran tomarse el tiempo con lo que implica el impacto y la importancia de la ley Micaela. Bueno, nosotros venimos trabajando con múltiples conferencias, hemos tenido, como les decía, ayer tuvimos la posibilidad de tener a Mabel Bianco, hemos trabajado con Diana Mafía, bueno, con Marcela Lagarde y de los Ríos, con Natalia Gerardi del equipo latinoamericano, seguramente Silvia Miriam y aquellos que son abogadas y abogados en perspectiva de género la conocen. Bueno, hemos llevado adelante una batería de procesos que tienen que ver con la implementación de la ley Micaela. Ustedes acá cuentan en el PowerPoint con lo que ha sido en este periodo de pandemia que nos obligó, por supuesto, a trabajar con otras modalidades pedagógicas, como puede ser la virtualidad, el acceso a campus de estudios, bueno. Nosotros estamos generando, como les decíamos, una serie de conferencias magistrales y a su vez el desarrollo de los cursos virtuales. Ahora estamos en un proceso de desarrollo de selección de talleristas porque va a venir la segunda parte de los talleres para docentes y no docentes y aquellos integrantes de la comunidad universitaria. Por supuesto que las conferencias son abiertas para todo público, pero bueno, tienen especial incidencia para integrantes de la comunidad universitaria. Bueno, estamos en un proceso de selección de talleristas, donde la idea es que durante el 2021 podamos desarrollar un poco de manera más profunda lo que tiene que ver con la formación en género y diversidad sexual a partir de la ley Micaela. Después tenemos la vieja consejería en programa en derechos sexuales y reproductivos, hoy por hoy se llama programa en derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Es un programa que viene brindando a través de distintas articulaciones en todo lo que tenga que ver en la provincia de Córdoba, con distintos municipios, organizaciones, todo lo que tiene que ver con acceso a derechos de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Durante el año pasado hicimos una encuesta, actualmente estamos analizando los datos, esto es un poco lo que le hice la Filmina, sobre el uso de anticonceptivos, ¿sí? Porque acá empezamos a ver también cómo se van dando las cuestiones de género, ¿no? En términos de poder pensar también los métodos de anticoncepción y el impacto que tiene sobre los derechos y sobre la salud. Bueno, acá han surgido un montón de ítems, lo que tiene que ver con las vasectomías, con los programas de fertilidad asistida. Bueno, es bastante interesante, estamos en un proceso de análisis. Después tenemos la Escuela Itinerante de Género, que lo voy a dejar para después para que Rochi la pueda desarrollar. Tenemos otro programa que tiene que ver con estudiantes por la no violencia de género, es un programa que viene dándose aproximadamente del año 2016, y sí tiene que ver con las posibilidades de una red de prevención de las violencias de género, pero desde este punto, lo que tiene que ver con ciertas prácticas donde estudiantes pueden atravesar un proceso de formación y asimismo llevar adelante prácticas en determinados lugares donde pueden, con la perspectiva de género en términos de puntualmente lo que tiene que ver con la emergencia y la erradicación de las violencias de género. Estamos generando el espacio de masculinidades, lo creemos un espacio súper importante, súper innovador, no en términos de poder pensar las masculinidades como los varones agresores y violentos, sino también en cómo empezamos también a instalar desde la perspectiva de género todas aquellas desconstrucciones que son necesarias para llevar adelante, porque también entendemos que el patriarcado impacta sobre los varones, sobre mandatos que también los atraviesan y que también generan situaciones de violencia. Entonces, por supuesto, en la cuestión de la violencia de género, para poder salir un poco de este anclaje de varones o mujeres, que de eso no se trata la perspectiva de género, muy por el contrario, la idea es poder pensar en los varones cis, varones heterosexuales, varones no binarios, varones trans, todo aquel varón que se reconozca en la identidad de género como varón tradicional, si quieren llamarlo desde lo heteronormativo,
o varones pertenecientes a identidades de géneros diversas, pero donde también tengan cosas para decir, y también lo pensamos como agentes estratégicos en esto de poder pensar de generar cambio en las políticas que también nos ayuden a gestionar los procesos de cambio social. Hicimos una encuesta, también estamos procesando los datos, sobre el impacto de las masculinidades durante el periodo de pandemia, ¿sí? Sobre el ASPE. El área de comunicación de la UNICIPED, que tiene que ver con todo lo que es la generación de contenidos de producción comunicacionales, tanto de la propia unidad como también con todo aquello que tiene que ver con la comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, para que tenga esta mirada de género, ¿no? Particularmente nosotros trabajamos con dos enfoques que me parece interesante poder destacar desde lo comunicacional, que tiene que ver con la perspectiva de género, pero también con la perspectiva de accesibilidad, ¿sí? Entonces, esto de pensar la comunicación también es un planteo y un diseño estratégico, porque de cierta manera, va generando y va creando y va desarrollando un marco comunicacional en la universidad tendiente a lo que tiene que ver a la inclusión más que la exclusión. Desde la perspectiva de género, lo comunicacional es una de las áreas importantes. Bueno, dentro del área comunicacional tenemos un programa de radio, antiguamente también se emitía por los SRT, que son los medios de la Universidad Nacional de Córdoba, el multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también trabajamos con entrevistas a distintas personalidades, por supuesto siempre del mundo de lo que tiene que ver con la perspectiva de género y diversidades sexuales, donde van contando sus experiencias de vida, sus experiencias como parte militante de los movimientos, sus experiencias en organizaciones. Digo, es interesante también poder visibilizarlo desde este lado. Y por último, el plan de acciones, que es como el alma mater del programa de género, es como el programa, el plan de acciones y herramientas para eliminar las formas de violencia en la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene que ver con un dispositivo creado específicamente, que viene funcionando hace bastantes años ya, que tiene que ver con aquel espacio específico donde tienen todas las mujeres o aquellas personas que por discriminaciones de orientación sexual o identidad de género quieren recurrir para llevar adelante su proceso de contención, de asesoramiento jurídico, de acompañamiento psicológico y social. El programa del plan de acciones es una experiencia bastante innovadora porque articula muchísimas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, es como un área muy intersectorial dentro de la Universidad Nacional a través de la unidad, Central de Políticas de Género, de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Y cuenta con un equipo bastante completo que tiene que ver con todo esto que les decía, con todo el abordaje, el acompañamiento, la contención, el asesoramiento, no el patrocinio jurídico, de lo que tiene que ver la manifestación de las violencias de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Fíjense que es tan interesante que hemos podido trabajar con un protocolo específico para nuestras fuerzas de seguridad, que están formadas por la Policía Federal, pero también por la Policía Provincial en un marco convenio, donde además ellos están obligados y ellas están obligadas a a cursar también la ley Micaela. Y esto es parte de las ideas del plan de acciones, ¿no? Trabajar de manera intersectorial, como les decía, interárea desde la Universidad Nacional de Córdoba para poder contener y erradicar las formas de violencia de género y de discriminación contra la orientación sexual y la identidad de género. Bueno, esto es como los programas plurianuales que venimos desarrollando desde hace muchos años. Queremos hacer especial hincapié, ahora sí la voy a dejar a Rochi, me voy a quedar callado un ratito, porque es importante que podamos socializar y difundir lo que es la escuela itinerante de género, porque realmente es una articulación que tiene que ver con esto de poder pensar la vinculación de la universidad con la sociedad, en procesos de cambio, pero que además de lo lindo es que convoca multiplicidad de actores, ¿no? Esto de poder contar con la universidad, con una unidad, con un órgano ejecutor como es la Unidad Central de Género, y poder articular con un proceso como es la Federación Universitaria de Córdoba, con estudiantes de distintas carreras, que en esto van generando procesos, y que a su vez lo pueden replicar, y ahí les va a contar Rochi cómo,
es realmente muy rico, porque es como poder pensar, bueno, son estrategias de transformación de políticas públicas concretas, ¿sí? De esto se trata cuando hablamos de políticas públicas en el marco de la transversalidad de género. Por ejemplo, hay muchas y son disímiles, pero a través de la Escuela Itinerante de Género nosotros les queríamos contar esta experiencia para que ustedes puedan verla y conocerla y poder pensar también otros marcos de cambio en esto de pensar la planificación estratégica de la perspectiva de género. Así bueno, que bueno, Carolina, Rochi. ahí también, bueno, ahí ya Rochi ya compartió varios links de información, así que bueno, te escuchamos, Rochi, con el cierre. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, que sea un espacio plural, intergeneracional, nos parece fundamental, a CEPEC, a Alejandra como organizadora, a Ramón, a Augusto, y a todos los que conforman este espacio. Y bueno, sin lugar a dudas, a hablar después de grandes expositoras y referentes de esta materia, como Silvia, Miriam y Carolina, a quien admiro en lo personal, me parece muy importante. También destacar y agradecer el rol de Analia Barrenuevo como coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad, que bueno, nos habilitó esta posibilidad de articulación. Quería profundizar un poco antes de empezar a hablar estrictamente de las escuelas itinerantes, del proceso político y transformador que ha vivido la Universidad Nacional de Córdoba en estos últimos años y a lo largo de su historia en materia de género. En ese sentido me parece fundamental poder poner en común que después de más de 102 años de historia de la Federación Universitaria de Córdoba, es la primera vez que somos 3 mujeres de distintas organizaciones políticas que nos toca asumir los roles de conducción y de liderazgo, y eso no es algo menor. Más de 102 años después de la reforma universitaria recién tenemos esta oportunidad, y eso de una u otra manera es producto y es reflejo del movimiento de mujeres y de la diversidad nacido y profundizado en el marco del Ni Una Menos, que retoma las luchas históricas de las mujeres por el acceso a más derechos sociales, civiles, políticos, y el derecho al acceso a la educación en términos de igualdad. En ese sentido también me parece fundamental, como muy bien explicaron, el contenido de la ley Micaela, sus fundamentos y sus propósitos, poner en común, que también es un poco razón de ser de las escuelas itinerantes de género, la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el año 2006, la 26.150, que plantea, de una u otra manera, la formación de manera transversal y permanente de los niños, niñas y adolescentes desde su inserción en la escolaridad, desde los niveles iniciales, hasta los niveles terciarios. Sin lugar a dudas, esta ley dejó abierto un campo fundamental para la transformación en perspectiva de género, que es el espacio y el sector o nivel universitario. Las y los universitarios en nuestro país no tenemos la inserción de la perspectiva de género hoy como una materia obligatoria, como entendemos desde el movimiento universitario que debería ser así, ¿no? Cómo pensamos transformar nuestra sociedad a futuro, ¿sí? Las y los y les futuros profesionales no se forman con perspectiva de género de manera curricular y obligatoria. Y en ese sentido nace un poco este proyecto que voy a compartir pantalla ahora, que un poquito Caro adelantó, que se denomina Escuelas Itinerantes de Género. Allí lo pueden ver. Comenzamos con una frase de Julieta Lanteri, una de las defensoras junto a Elvira Rawson y Cecilia Grierson, de la posibilidad de que las mujeres pudiéramos acceder a los espacios universitarios, ¿no? Nuestras luchadoras de fines del siglo XIX. Y comentar que las escuelas itinerantes de género, a ver si me permite pasar, es un espacio, un proyecto que tuvo nacimiento hacia fines del año 2018, principio del 2019, es una de las primeras articulaciones de manera permanente entre un órgano institucional de la universidad, como es la Unidad Central de Políticas de Género, y un gremio, en este caso el gremio de las y los estudiantes, que representa a casi 150.000 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, y en ese sentido es también
jerarquizar y reconocer a las nuevas generaciones el poder transformador y colectivo. En ese sentido, las escuelas itinerantes están integradas por estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, con la perspectiva de la transversalidad que tiene que tener esta formación. Y en primer lugar, tenemos experiencias de capacitación. Sí, Rocío, bueno, hemos perdido la conexión con Rocío. ¿Podremos ubicarla por WhatsApp para ver si ha tenido ella un problema de conectividad? Sí, ahora estoy en eso, Juan. Bueno, aprovecho para hacer una pregunta. Por un lado, Miriam, te están pidiendo, verás en el chat, podés ver que hay varios que están viendo pidiendo algún tipo de GPS para acceder a las capacitaciones. Están ahí en el WhatsApp. Y por otro lado, hay varias preguntas para Silvia. ¿Está Silvia? Bueno, contesto rápido porque las de Silvia son más largas. Ahí Bien. había una compañera que había preguntado en la modificación de la ley de seguridad ciudadana, la ley, no recuerdo el número, es cierto, muchas veces la modificación de la ley de seguridad pública, muchas veces las reformas siguen siendo, y eso que tuvieron la chance de la reforma sin perspectiva de género. Por ahí, nombrar el todos, todas, algunos si quieren usar el lenguaje inclusivo, yo siempre digo que lo usen, lo que no se visibiliza, no se ve, y lo que no se ve, no se conoce. Entonces, por ahí es bueno que nos nombremos y que demos esta participación. A mí, en relación a esta ley, con relación, muchas veces las mujeres, yo creo que hay, estos son los famosos techos de cristal, esta violencia simbólica Claro. a la que estamos sometidas las mujeres, ¿no? Que, digamos, mucha participación, escasa representación. Al momento de usar las listas, sí, nos dan un lugar porque hay un cupo obligatorio, pero siempre, cuando hay dos lugares, la suplente, mamá, ¿no? Lo demás es triste, y lo hemos vivido, sobre todo en los partidos políticos, un gran tema de debate de la violencia institucional, y lo que no, ya no hablamos más de cupo, que hablaba Saba, que se los nombraba desaventajado. Ahora, para romper estas diferencias estructurales, vamos a hablar de paridad, la famosa ley de paridad. Pero más allá de eso, para los cursos de capacitación, el colegio ahora larga una diplomatura, en la que están todas invitadas, comienza en junio, de violencia y género, buenísima, que dirige la licenciada Valeria Durán, y la doctora Sabrina Kenny, que es la titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Maravilloso staff que van a estar, y vamos a discutir todos los tipos de violencia. Y también comienza el 3 de junio una diplomatura de familia y género. Les nombro estas diplomaturas porque tienen validez, son con convenios con las universidades. La de familia está hecha con la UNCAUS, tienen créditos para después poder hacer las maestrías y sus doctorados cuando lo quieran, validez en todos lados, porque son órganos universitarios los que avalan. El colegio también firmó un amparo con el CONICET, y las capacitaciones, cuando los colegas que ya no son obligatorias piden una determinada capacitación estricta como lo hacen, están totalmente invitados, y son amplias para también a los que ya son colegas, y las otras diplomaturas que les cuento son interdisciplinarias, pueden anotarse a aquellos que no sean colegiados. Muchas gracias, Miriam. Está Rocío con conexión de vuelta. Te seguimos escuchando, Rocío. Bueno, muchísimas gracias, y muy bueno escuchar todas las acciones también del Colegio de Abogados. Como reciente egresada de la Facultad de Derecho, me parece fundamental que los miembros, las y los miembros de esta profesión podamos trabajar con perspectiva de género, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, disculpen por los problemas técnicos del internet. En resumidas cuentas, la Escuela Itinerante de Género a lo largo de todo el año pasado ha desarrollado en 4 líneas de acción, que entre ellas
uno de los más importantes y significativos fue el abordaje de la prevención de la violencia de género en contexto de pandemia. Hemos realizado más de 19 talleres en articulación con el programa Universidades Populares en más de 118 localidades, con más de 800 asistentes a lo largo del año pasado, para poder llevar a distintos sectores de nuestra sociedad, y sobre todo en aquellos lugares en el interior de nuestra provincia, herramientas para poder abordar estos casos. Y esto, de una u otra manera, me da la pauta para concluir con algunos datos concretos y alarmantes de esta realidad que nos acongoja, ¿no? Muchas veces resuena el concepto de ideología de género, cuando en realidad la perspectiva de género y la temática de género es una perspectiva, no es una ideología, no es una forma de interpretar la realidad, sino que es una realidad que nos duele y que nos golpea, que en lo que va de este año, ya se han producido más de 85 femicidios, 3 transfemicidios, el 60% de los femicidios se han ocasionado en las viviendas de las víctimas, y en ese sentido, 10 de las 85 muertes, los agresores, los homicidas, tenían medidas judiciales, ¿sí? Esto da la pauta para seguir trabajando, para transformar esta realidad desde una perspectiva integral, intergeneracional, en donde también las juventudes tengamos voz en la toma de decisiones, también desde las políticas públicas y en el ejercicio de la defensa de los derechos de todas y todes. Muchísimas gracias, y bueno, quedamos a disposición para seguir articulando actividades para transformar esta realidad. Muchas gracias, Rocío. Hago algunas preguntas muy rapidito para Silvia. Preguntan si está contemplado cuando son los empleados los que realizan la violencia al jefe. Digamos, si hay legislación respecto de eso. Y sobre todo cuando estos empleados se amparan en los gremios. ¿Se entiende la pregunta, Silvia? Sí. Bien. Bueno, cuando existe la violencia, bueno, el empleador no tendría dónde denunciarlo, ¿no? Porque ahí se encontraría esta asimetría de poder, sería la inversa. Claro. Es decir, que un grupo de trabajadores amparándose en los sindicatos, que no quiero entrar en la defensa o no defensa de los sindicatos, ¿no? Amparándose en los sindicatos, hostiga y acosa al empleador a los fines de que tome determinadas medidas, ¿no es cierto?, que a lo mejor son económicamente o financieramente inconvenientes. Entonces, ahí no habría donde podría el empleador poder denunciar el acoso o el hostigamiento de este grupo de trabajadores. Bien. Sí. Te hago una pregunta personal. Cuando hablabas de la inequidad salarial, Sí. Siempre me pareció que estas figuras, como por ejemplo el presentismo, son particularmente perjudiciales para las mujeres que muchas veces tienen que quedarse a cargo de sus hijos pequeños en estas cuestiones cuando se enferman o situaciones similares. ¿Lo ves así? ¿Crees que las cuestiones estas como presentismo y estas cláusulas indirectas de productividad están sesgadas y en la práctica generan una inequidad salarial? El tema del presentismo, bueno, ha sido una lucha, ¿no es cierto?, de los trabajadores. El tema es que nosotros las mujeres no nos vemos en igualdad de posición, tanto las mujeres que trabajan en relación de dependencia como independientes, como somos los abogados, el tema de poder asistir a una audiencia, el tema de nuestro embarazo, cuando estamos con contracciones y no poder asistir, ¿no es cierto?, a una audiencia que tenemos fijada. Bueno, nosotros ahora desde el Colegio de Abogados estamos haciendo, ¿no es cierto?, pidiendo que sean contempladas estas licencias por maternidad o por enfermedad. Pero yo creo que el presentismo ha sido una lucha, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Y que sí, que es, digamos que todas las leyes que nosotros nos sentimos amparadas, como ha sido ahora con el tema de la pandemia, que ha sido terrible poder determinar en qué grado nos favorece y en qué grado nos ha perjudicado. Porque en realidad el teletrabajo ha sido un trabajo más, porque estar acá con niños pequeños, trabajando en forma continua y normal, como nos exigen los empleadores, realmente es muy complicado.
Bien. Dentro de una de las preguntas que he visto ahí, Gustavo, Sí. me parece que es dónde se realizan las denuncias de violencia laboral. Sí, te iba a preguntar eso justamente. Bueno, estamos. Está Por bien. favor, ¿cómo es la Bueno, información? yo he utilizado en forma personal, primero, todo va a depender cuál ha sido la violencia ejercida. Nosotros habíamos hablado de distintos tipos de violencia. En el supuesto caso que esta violencia haya sido un abuso sexual, o un intento, ¿no es cierto?, de abuso sexual, yo primero, con primera medida, he denunciado en los tribunales de violencia el intento o el abuso sexual. Es decir, que ahí estaría interviniendo el juzgado de violencia familiar. Con respecto, cuando hay abuso, ¿no es cierto?, acoso o hostigamiento por parte de la empresa, lo que he realizado es un acta notarial en donde he intimado a la empresa a los fines de que en un término de 24 horas la cambie, ya sea de sucursal, la cambie de horario, cese, ¿no es cierto?, este hostigamiento, y que redacte un protocolo de actuación o que muestre cuál ha sido ese sumario que se le ha realizado a este trabajador, compañero de trabajo, jefe, gerente, presidente de la empresa, a los fines de que se pueda determinar el cese del hostigamiento y la intimidación o segregación o discriminación que se haya hecho en contra de la trabajadora. Además de eso, existe otro lugar, que es el Ministerio de Trabajo, donde se realizan estas denuncias a los fines de lograr una mediación entre la empresa y el trabajador, a los fines de que medie y se cese estas conductas, ¿no es cierto?, vejatorias en contra de la trabajadora. Y por último, toda esa prueba, porque como hay libertad probatoria, toda esa prueba, ponerla, ¿no es cierto?, en una demanda y poder demostrar al juez que existió un daño moral y pedir una indemnización por daño moral distinta de los rubros indemnizatorios. Entonces tenemos toda una gama de pruebas que, como hay una libertad probatoria, podemos utilizar a los fines de poder hacer valer nuestros derechos. Gracias, Silvia. Hago una pregunta rápido para Rocío, que por las cuestiones técnicas habló poquito. Pregunta Augusto, ¿cómo se articularon las escuelas itinerantes de género con instituciones deportivas y cómo fue esa experiencia? Seguramente tenés mucho para contar. Rocío, te pido que seas breve, así terminamos horario. Bueno, puntualmente a lo largo del año pasado y principio de este año hemos realizado más de 7 encuentros para poder discutir, conversar y co-construir contenidos en relación a género y deporte. Lo hemos articulado con el área de deportes también de la universidad y en coordinación con el programa de puntos de extensión, y hemos podido abordar esta temática de la necesidad de poder romper los estereotipos en el campo del deporte, que las mujeres puedan acceder a mayor jerarquización en las comisiones directivas, en los espacios de toma de decisiones y también en la profesionalización de las prácticas. En eso hemos articulado con el Club Maipú, Instituto, Huracán, Talleres, Belgrano y los distintos espacios donde existen comisiones de género, con la intención de formar una red de deportistas mujeres, de futbolistas en los distintos clubes, con la finalidad de poder seguir rompiendo esquemas y estereotipos hacia adentro de estas instituciones tan importantes, ¿no? Gracias, Rocío, gracias a todos. Bueno, hay muchísimas preguntas en el chat. Les pido, sobre todo, a Silvia y a Miriam, que hay varias consultas para ellas, por ahí las pueden responder o canalizar. También han dejado Silvia y Miriam sus correos electrónicos. Le cedo la palabra y yo me despido ya para finalizar a Alejandra, que bueno, va a hacer el cierre y vamos a terminar a horario, aparentemente. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu participación. Bueno, quiero agradecerle a todas las disertantes que han sido muy claras por el compromiso en su disertación, a Ramón, a todos los integrantes de CEPEC, a todos los que están trabajando atrás de las redes para que esto se haga posible. Y bueno, hacer una pequeña reflexión sobre esta temática de género que nos atraviesa a todos y nos interpela a generar estos espacios de debate que siempre digo que son muy necesarios porque generan conciencia, porque ya no, las cárceles están completas, ya no es posible seguir sancionando. Y la única forma de modificar esos resultados es con la prevención
con la concientización que nos permiten visibilizar toda esta problemática, ponerla en la mesa, charlar. Recién creo que Miriam lo decía, estructuras rígidas, podemos deconstruirnos y volver a aprender. Y eso es muy importante porque eso transforma y cambia realidades. Cambiando el eje con respecto a la mujer en la participación política, quiero contarles un resultado en Chile, que 11 mujeres han tenido que ceder sus escaños por la ley de paridad de género a los hombres para integrar la asamblea que va a reformar la Constitución. Nos fuimos para el otro lado en Chile y lo quiero dejar abierto como reflexión. No digo que las leyes de cupo no sean necesarias, digo que tenemos que llegar a modificar otras cuestiones, tenemos que alcanzar la verdadera igualdad de género, tenemos que llegar a donde se maneja la toma de decisiones real. Es un largo camino, tendamos los brazos, nos agarremos y lo caminemos juntos, con respeto a los géneros, a todos los géneros, y que caminemos juntos porque nos queda mucho todavía por delante y se logra en conjunto. Muchas gracias a todos, buen fin de semana y gracias por el compromiso. Bueno, muchas gracias. Gracias Alejandra, gracias Juan Manuel, gracias a todas las doctoras, a Miriam, a Silvia, por supuesto a Caro, a Rocío. Muy valioso todo lo que han expresado. Muchísimas gracias a todos los participantes de nuevo y los vamos a estar invitando para continuar con actividades que tienen que ver con género y con deporte, porque como bien se dijo recién, todo lo que sea visibilizar política de género nos ayudan a avanzar. Yo puse algo en el chat en algún momento cuando le escuchaba a Caro sobre un libro que leí durante la pandemia y de vez en cuando lo vuelvo a releer, un legislador que tuvo el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que fue sinceramente un prohombre, que es Moisés Levenson, que ha dicho muchas cosas muy, pero muy profundas, muy potentes, y yo hablaba de lo que él expresaba en 1946, muy actuales. Lamentablemente muchos hombres no lo entendieron durante 60, 70 años. Creo que existe una mayor voluntad, pero me quedo con la frase que pusieron cuando explicaron la tarea que van llevando adelante desde la Universidad Nacional, que las luchas se conquistan y los espacios también, y hay que seguir luchando. Así que los invito a todos a que sigamos trabajando, sigamos luchando y sigamos buscando espacios para poder discutir, debatir, planificar y capacitarnos, porque en definitiva de eso se trata. Nos sirve absolutamente a todos. Y más aún en tiempos difíciles, donde la pandemia a lo mejor nos permite destinar un tiempo tan importante de nuestra vida para poder escucharnos atentamente y profundizar sobre temas tan importantes. Gracias a todos. Que tengan buen fin de semana y que nos sea leve a todos la fase 1.